Llegado compañeras, compañeros, bienvenidos. Este es un coloquio que hemos organizado con ocasión de la visita de Carlos Mesa al Ecuador. Él ha venido a cumplir una tarea como comprometida persona que es con la causa de los derechos humanos y la libertad de prensa. Es difícil presentar a Carlos de Mesa. Para mí, además, es el hijo de sus papás. No porque no fuéramos más o menos por ahí contemporáneos, sino porque ellos fueron primero mis amigos, dos de los más ilustres historiadores del área andina, ¿no? Y yo los conocí y en ese sentido pues me presentaron a su hijo, que en ese entonces era pues el periodista de opinión con más influencia de Bolivia. Él ha dejado ese espacio precisamente ya hace unos años, pero en esa época tenía esa característica cuando ya había escrito historia de Bolivia, historia latinoamericana y cuando había hecho algunas tareas también de estudio sobre coyuntura. Luego pues tuvo la experiencia del poder, sobre lo cual tiene dos excelentes libros. Realmente uno le da gusto leerlos, no por lo que aprende ahí, que es duro, sino porque están muy bien escritos y creo yo que iluminan un poco sobre esto que implica lo que es el manejo del poder. El poder en una sociedad compleja, en una sociedad plural, como es el caso de Bolivia y como es la nuestra. Pero de sociedad plural vamos a hablar, precisamente de antiguas conversaciones. Carlos vino, por ejemplo, el año 2006 a inaugurar el Congreso de Historia en Ibarra y desde antes hemos tenido varias charlas sobre muchos temas, pero uno de ellos es el tema de identidad nacional y además el tema del papel del mestizaje en la identidad nacional. Ya sé que para algunos el mestizaje es mala palabra, ¿no? Hubo un evento que organizamos sobre geopolítica del conocimiento ya hace algunos años, en donde una de las personas que era ponente, invitado por nosotros, dijo que el mestizaje era un discurso de la dominación y nada más que eso. Bueno, yo cuando cerré el acto, después de haber dicho mi ponencia al principio, le dije, bueno, cierto es que el mestizaje es un instrumento, un discurso poderoso de la dominación, pero aquí también habemos personas que somos mestizos, o sea, aquí vemos un montón de discursos de la dominación, que estamos aquí, que existimos y que no nos gusta que nos digan que somos no indígenas o que nos identifiquemos por la negación. No, el mestizaje es un asunto complejo, es lo que somos, las miserias de lo que somos, las realidades de lo que somos, y en ese sentido debatirlo sigue siendo una necesidad en el país. Creo que además, ahora que hemos avanzado bastante ya en la discusión sobre el tema de la presencia indígena en el Ecuador, felizmente hemos tenido nosotros actitudes pioneras en ese sentido, ahora tenemos también el gran desafío de pensar los mestizos sobre nosotros mismos. Y para eso, escuchar otras voces, otras experiencias me pareció interesante. Y por eso cuando surgió la posibilidad de que Carlos nos dé una charla, yo le pedí que nos hablara precisamente sobre identidad y mestizaje. Se dio una circunstancia y es que yo llegué a Bolivia porque me invitaron a lanzar un libro de un colega sobre Bolivia, sobre identidad boliviana, de una serie que se publicó aquí en la universidad. Y a pocas cuadras del sitio de la Universidad de la UNSA estaba lanzando Carlos su libro, El charango y la sirena y el charango, perdón. Un libro muy boliviano, por su título. No porque el charango es perfectamente reconocible, sino porque para que los bolivianos los cantos de sirena o sea el mar tienen una connotación absolutamente distinta que para el resto de los latinoamericanos, porque ustedes saben lo que eso significa. Entonces es un libro hermoso, muy bien hecho, y le contaba a Carlos que lo he contrastado con los trabajos de otros autores, entre ellos del vicepresidente boliviano, que trata de temas parecidos o el mismo tema, y creo yo que es un aporte muy importante para esta gran construcción y esta gran deconstrucción para esta actitud, por un lado positiva, pero por otro lado profundamente crítica sobre nuestra identidad, sobre lo que somos. Entonces, esa es la razón y el pretexto de la presencia de Carlos Mesa aquí, a quien recibimos con su señora con enorme cariño. Ellos han visitado ya algunos lugares de la ciudad, mañana lo haremos también, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de oírlo. Y como es para oírle a él que hemos venido, no quiero yo continuar diciendo nada más, sino este sentido de agradecimiento a los organizadores del evento al que él concurrió y al que nos permitió invitarlo aquí, y desde luego a él sobre todo por tener la disposición de hacernos oír su palabra esta noche. Bueno,
en tu casa. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Enrique, por tus generosas palabras de presentación. Muchísimas gracias a las autoridades, señor rector, por la invitación que me permite estar de nuevo aquí en la Universidad Andina, que considero en muchos sentidos mi casa. No solamente aquí en el Ecuador, he tenido oportunidad de participar como profesor de un diplomado en la Universidad Andina en la ciudad de La Paz, de modo tal que siento que es un escenario extraordinariamente enriquecedor para el intercambio de ideas, para criterios que tienen que ver con asuntos esenciales a las naciones andinas y, por extensión, a países como Guatemala o como México, emblemáticos en el continente americano, sobre este debate particularmente sensible en nuestras sociedades. Comenzaré por hacer una referencia de carácter cuantitativo, interesante para establecer los límites de las lecturas sobre nuestro origen étnico, sobre nuestra concepción identitaria, sobre nuestra autoidentificación de qué sentimos ser. En el año 2001, en Bolivia, era presidente entonces Jorge Tuto Quiroga. El periodo democrático anterior al gobierno del presidente Morales, se llevó a cabo un censo de población y vivienda y fue el primer censo en que se cambió el enfoque de cómo hacías una cuantificación del origen étnico de sus habitantes. Tradicionalmente se había hecho por la lógica de que el agente censal establecía a su criterio subjetivo cuál era el origen étnico, y en ese momento, año 1900, año 1950, para no hablar de los censos más recientes, la caracterización tenía una palabra: ¿de qué raza es usted? Palabra que después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto consiguiente ha quedado desbancada y no es políticamente correcta. En el censo del año 2001 se invirtió y se planteó un razonamiento: que sea el propio censado quien defina qué se considera, cómo se autoidentifica desde el punto de vista de su origen. En el año 2001 la pregunta planteaba el siguiente criterio: ¿se considera usted parte de algún pueblo indígena, sí o no? La pregunta incorporaba 7 posibilidades. 6 posibilidades incorporaban un pueblo indígena: quechua, aymara, guaraní, chiquitano, mojeño, para poner los ejemplos más ilustrativos, y una última casilla que establecía ninguno. Entonces la respuesta era: me considero aymara o me considero quechua, y si uno no se consideraba parte de una etnia, de un pueblo, la única posibilidad que tenía era responder ninguno. No soy ninguna cosa. Es decir, no había la posibilidad mestizo, no había la posibilidad blanco, no había la posibilidad sino establecer las opciones de pueblos indígenas o la última opción, ninguno. Sobre esa pregunta, planteada de esta manera, el 62% de los bolivianos se autoidentificaron como indígenas, el 62%. Para que ustedes tengan una idea comparativa, en el censo de 1900 se consideró, en función de la categorización como la he planteado, que el 58% de la población era indígena, y en ese momento la categorización de los indígenas de los llanos, del norte, el este y el sur de Bolivia, era específicamente y explícitamente bárbaros. Es decir, reconocías como indígenas solamente a los quechuas y a los aymaras de las tierras altas de Bolivia, y el resto, quienes habitaban en las zonas bajas de origen indígena, eran considerados bárbaros. Es interesante anotar que, contra lo que uno podría pensar,
el porcentaje de población indígena de acuerdo a estas categorizaciones censales, muy distintas la una de la otra, aumenta el número porcentual de indígenas contra lo que uno podría suponer en función de un creciente proceso de mestizaje, tema del que hablaré inmediatamente después. El año 2012, en pleno gobierno del presidente Morales, se llevó a cabo el censo siguiente, 11 años después del censo del año 2001. El planteamiento de la pregunta cambió, aunque la idea de la autoidentificación se mantuvo. ¿En qué sentido cambió? Cambió primero porque la pregunta se iniciaba no con una posibilidad negativa, sino con una posibilidad positiva. Como boliviana o como boliviano, ¿se considera usted parte de alguna nación indígena? Entendemos ahora el concepto de que en el año 2009 la Constitución Política del Estado de Bolivia establece la categoría de Estado plurinacional y pasa de pueblo a nación, la identificación. ¿Se considera usted parte de alguna nación indígena? Tu respuesta podía ser sí o podía ser no, pero si era no, estabas ya incorporado como parte de una comunidad. Como boliviano o como boliviana, ¿te consideras parte o de un pueblo indígena o de una nación indígena? ¿Sí o no? El no, en consecuencia, si mi respuesta era no, no entrabas en la categoría de ninguno, de nadie, el ninguneo, por decirlo así. Estabas considerado de entrada como boliviano. En caso de que tu respuesta fuera sí, la respuesta era abierta. No había una lista de 6 pueblos indígenas como ocurrió en el censo del 2001, sino que se abría porque ya la Constitución del año 2009 había reconocido la existencia de 36 lenguas indígenas. Es interesante analizar. La Constitución Política del año 2009 no establece en ningún momento, antes del capítulo dedicado a los derechos de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinas, una categoría de decir Bolivia tiene 36 naciones. No hay ninguna parte de la Constitución de Bolivia que diga que Bolivia está constituida por 36 naciones. Dice, Bolivia tiene 36 lenguas oficiales que tú infieres que pertenecen a 36 pueblos, que infieres en consecuencia que podrían ser consideradas como 36 naciones. Pero no hay ninguna definición explícita en la Constitución que diga que Bolivia tiene 36 naciones. Habla de un concepto plurinacional, pero no identifica el número de naciones, aunque sí el número de lenguas originarias. Vuelvo al tema del censo. En el censo, en consecuencia, tú podías responder: soy mojeño, soy quechua, soy chacobo, soy huenayec, soy toromona, etcétera, etcétera, etcétera. Podías mencionar cualquiera de esas posibilidades. El resultado del censo del 2012 fue que el 40% de los bolivianos se consideran indígenas. Este es un tema muy interesante. El año 2001, en el gobierno del presidente Quiroga, el 62% de los bolivianos se consideraron de origen indígena, y el año 2012, en el gobierno del presidente Morales, el 40%, es decir, 22% menos, se consideraron indígenas. Esto muestra que estamos en un territorio, estamos en un terreno de aguas movedizas, estamos en un espacio en el que la línea que define una consideración de otra es muy lábil, muy frágil, que depende de cómo planteas la pregunta, de cuál es el momento en el que estás respondiendo, de cuáles son los elementos de discusión y de debate que te dan este resultado. Porque es obvio, coincidirán ustedes conmigo, que desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista censal, no es posible suponer que se ha producido una reducción objetiva del 22% de la población indígena en el total del 100% de la población boliviana en el curso de 11 años. Este elemento introductorio me parece valioso para entrar en la consideración del concepto de identidad singular, identidades plural, y el debate sobre el tema o la palabra específicamente mestizo.
mestizaje. Esta es parte de una consideración que tiene que ver con la extraordinaria fuerza, con la extraordinaria potencia de las palabras. La palabra es un arma extraordinariamente poderosa y la palabra categoriza y puede tener una consecuencia o un efecto mucho más importante que un misil o que una bomba. Por lo tanto, el uso de las palabras es un uso que tiene un sentido y que tiene una dirección y que por supuesto tiene una carga de carácter simbólico, tiene una carga de carácter específicamente significante y obviamente de carácter ideológico. En el debate voy a hacer una consideración sobre la evolución del pensamiento en el caso de Bolivia, pero probablemente ustedes aquí en el Ecuador o quienes puedan tener un origen en el Perú o lo puedan tener en México o en Guatemala, entenderán perfectamente la lógica del razonamiento y la lógica de los elementos de contradicción y qué es lo que está en juego cuando tú haces una afirmación de lo mestizo o una negación de lo mestizo para hablar de identidad o identidades. La palabra mestizo tiene de entrada un punto de partida complicado. Ese punto de partida complicado es el periodo colonial. El periodo colonial español, a este me refiero, hace una categorización que define las razas en ese momento, voy a utilizar el término, y el concepto de mezcla indígena europeo da como resultado esa palabra de mixtura o de mestizo, específicamente el término mestizo. El término mestizo, por lo tanto, como punto de partida, es el momento en el que se encuentran dos orígenes con un conjunto de elementos que los connotan, el origen indígena y el origen europeo, en un contexto mayoritariamente violento. Y ese encuentro, en un contexto mayoritariamente violento, va a dejar una secuela que categoriza a la palabra de determinada manera. En principio uno pensaría, o de hecho así ocurrió, el concepto mestizo es un concepto que en el fondo plantea una suerte de degradación. Si estimamos en la lógica de la lectura de la pureza del concepto, qué es puro y qué es impuro. Y ahí la palabra mestizo parece ser un referente de mezcla que quita pureza en una y en otra dirección. Según dónde estés tú, según cómo te consideres tú, esa mezcla originalmente tenía una connotación que fue llevada hasta su epígono en la Segunda Guerra Mundial a propósito de la defensa de la pureza de una raza, de la pureza en el sentido de aquellos valores que esta raza a la que yo pertenezco tiene se degradan en el momento en que se mezclan desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la belleza, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra mestizo, en consecuencia, nació con dificultades. Y a su lado, la palabra indio nació con dificultades. No solamente por el equívoco geográfico, que se convirtió en un equívoco cultural e ideológico. El concepto del descubrimiento de las Indias occidentales que lleva al bautizo de quienes habían nacido en América como indios, va tomando una connotación progresivamente peyorativa e irónicamente probablemente mucho más dura en el periodo republicano inicial, siglo XIX y primera mitad del siglo XX, que en la propia etapa colonial. La dureza más grande es cuando la palabra indio se convierte en una calificación que adjetiva despectivamente. Este es un indio de mierda. Esta combinación tiene que ver con la mirada histórica que interpreta a lo indígena como retardatario, como contrario a la modernidad, como impermeable a los elementos que te permiten progresar, desarrollar y avanzar. Hay una base fuertemente racista en esta construcción, por supuesto.
una base fuertemente racista, de origen colonial español. Podríamos pensar en la prolongación de la visión colonial republicana, que tiene que revertirse de alguna manera. Esa transformación, el revertir estas dos ideas, el mestizo y el indio, como calificaciones, como adjetivaciones peyorativas, va a encontrarse con un punto de inflexión que tiene que ver con la recuperación, el intento de decir, detengámonos en el camino, analicemos cómo estamos calificándonos a nosotros mismos y preguntémonos si podemos construir una sociedad de iguales, el ideal liberal político del siglo XIX, tal como la estamos planteando en función de estratos y en función de castas. La respuesta es no. La respuesta es no podemos continuar en esta ruta. Y comenzamos a vivir el momento de los grandes proyectos nacionales integradores. Proyectos nacionales que, a diferencia del proyecto oligárquico europeísta o a diferencia del proyecto liberal idealizado, vamos a hablar de los libertadores, en el caso de Bolivia, de Bolívar y Sucre, o de Santa Cruz y Vallivian, hablando ya del proceso oligárquico de la segunda mitad del siglo XIX, vigente en todos los países de América, el proyecto modernizador de modelo europeo no toma en consideración a la población indígena como parte protagonista, como parte central, como sujeto de la historia, sino como un objeto de uso de la historia. Los proyectos nacionales posteriores, y el más emblemático de ellos, creo, y en esto no creo equivocarme, es el de la Revolución Boliviana de 1952, influida, por supuesto, por la Revolución Mexicana, va a recuperar de ese fondo proceloso de las calificaciones el concepto del mestizaje. Vasconcelos, para hablar de lo obvio, ¿no es verdad? La raza cósmica, para hablar de lo obvio. Vamos a recuperar una realidad que integre el pasado y que explique el pasado de una manera distinta de la que hemos tenido hasta ahora. Eso significa que vamos a recuperar aquello que no es fragmento, sino que es todo. Ese todo es la unión creadora entre lo indígena y lo europeo. Se produce una idealización, la idealización de decir, ok, no solamente fue un escenario de confrontación, no solamente fue la brutalidad del conquistador frente al conquistado, no solo fue amasar en sangre la historia, sino fue construir un lecho de amor, producto del cual nace el mestizo. Es decir, el mestizaje no es solamente hijo de la violencia, sino también es hijo del amor, y a partir de ese criterio vamos a construir o vamos a intentar construir un imaginario colectivo que, en el caso basado en la raza cósmica de Vasconcelos, de la Revolución Boliviana de 1952, es nuestro origen. Utilizo palabras de la revolución, del movimiento nacionalista revolucionario y su proyecto histórico, el pasado indo-mestizo. Es curioso, no se utiliza el concepto indígena europeo, se dice indo-mestizo. No hay todavía la condición, o por el contrario, no se acepta ya la condición de que nuestro pasado europeo abiertamente es parte de nuestra herencia, sino que vamos a decir lo indígena antes de la llegada de los europeos y lo mestizo después de la llegada de los europeos. Pero la construcción, el horizonte histórico de la Revolución de 1952, desde el punto de vista de la cultura, es, copiando el modelo mexicano, hay que decirlo, la Revolución Mexicana y la propuesta cultural del México mestizo va a tener una influencia fundamental en los nacionalismos de América del Sur, particularmente en el caso del MNR en Bolivia. Propone la construcción de un gran Estado nacional. La idea del gran Estado nacional, sobre la base de la ideología nacionalista, heredando partes del nacionalismo fascista europeo, incluso del nazismo,
y partes de influencia marxista, en el caso de la Revolución Boliviana, con una beta trotskista no poco importante, va a anclarse en la idea de que el Estado-nación fuerte tiene que tener una identidad cultural clara. Hay una gran lucidez, podremos hacer una crítica, por supuesto, desde la perspectiva del año 2017, de lo que representó ese proyecto histórico, pero no podemos negar que era un proyecto histórico completo, en el que no solamente se estaban planteando transformaciones de carácter político, social y económico, sino que se estaba proponiendo una mirada de país de largo plazo con una fuerte base cultural. ¿Qué era ese país? Era, en esencia, el país mestizo. La idea de que la única forma de que todos estuviéramos en condición igual se basaba en la aceptación de un origen de dos vertientes que construía una realidad mezclada, que éramos el resultado de esas dos puntos de partida, independientemente de cuán duro, brutal, contradictorio o complicado fuese, y que ese resultado había que revalorizarlo. Eso implicaba una idea importante. Si tú hablas de un Estado-nación, tienes que darle consistencia y tienes que darle coherencia a partir de elementos comunes. No voy a entrar a las consideraciones que ustedes saben mejor que yo de lo que entendemos por nación en términos de su definición de diccionario político, por lo tanto la doy por evidente, ¿no es verdad? Y eso significa una cultura, la cultura mestiza, basada en un pasado indo-mestizo, una lengua, esto es muy importante, y esa lengua es el castellano. La castellanización es un imperativo que te permite integrar al país, porque tienes que tener una lengua franca que te comunique. En un momento, 1952, en que un porcentaje significativo, superior largamente al 50% de la población total de Bolivia, no hablaba castellano. No estamos hablando de un proceso de castellanización de carácter relativo, estamos hablando de una tarea gigantesca. Hay que castellanizar a un país que no habla mayoritariamente el castellano. Una sola religión, la religión católica. Este es un elemento de base fundamental. Noten ustedes que esas dos raíces son europeas, el castellano y la religión católica, que te permite hablar de una nación. La nación boliviana se identifica con un pasado común que es mestizo, pero ese mestizaje se expresa a partir de una forma de pensamiento establecida a través de la lengua castellana y una forma de espiritualidad que tiene que ver con el catolicismo. Esta premisa va a marcar un largo proceso histórico en el que el país va a ir trabajando esta idea de unidad. Tiene que ver con otros elementos que no vienen a cuento, la articulación del Oriente, que en ese momento no estaba integrado económicamente al país, etcétera, etcétera. Pero a efectos de lo que nos interesa, el proyecto de una nación basada en criterios universales y comunes, que estuvo anclada en el Código de la Educación de 1955, que generó finalmente el salto histórico de la educación rural, pero la educación rural castellanizada permitió un avance muy importante en un país que tenía indicadores de analfabetismo extraordinariamente altos comparativamente con las naciones vecinas. Esa mirada de lo mestizo no acabó de cuajar en el sentido de que la raza cósmica, me siento orgulloso de ser quien soy, no había cuajado porque tú tenías un pasado que todavía no ha sido completamente superado en la realidad boliviana del Estado plurinacional, profundamente racista. El gran problema que tenemos con relación a nuestra identificación y a nuestra vinculación con el otro es que la base del racismo no ha sido totalmente superada. El racismo tiene unas raíces tan profundas que la construcción de una sociedad entre iguales realmente, desde nuestro espíritu, desde nuestra conciencia, desde nuestra vinculación con el otro, no está completamente resuelta.
¿Eso qué significa? Significa que hemos arrastrado los conceptos degradantes cuando utilizamos la palabra. La palabra indio, la palabra mestizo y para nosotros de una manera mucho más coloquial la palabra cholo o la palabra chola. El encholamiento, el cholaje, lo que esto representa. En el caso de Bolivia, un clásico de la sociología de nuestro país de principios del siglo XX, Alcides Arguedas y Pueblo Enfermo, hace una categorización brutal, pero en descargo de Arguedas, tan brutal para los indígenas como para los mestizos como para los blancos. Si uno lee Pueblo Enfermo, venga el diablo y escoja a ver de quién habla peor Alcides Arguedas, si de los blancos, de los indios o de los mestizos. Pero esto no importa. Lo que importa es la construcción de una visión desesperanzada desde las élites de una sociedad enferma, en parte por su estructura racial. ¿En cuánta parte? En mucha parte. El 52 logra una serie de transformaciones, construye sin ninguna duda, en mi opinión, el primer gran proyecto histórico nacional que integra a todos de una manera diferente a la que hoy nos gustaría o a la que hoy se ha intentado llevar adelante, pero incuestionablemente un salto cualitativo entre el antes y el después de ese momento. Aquí entra en consideración un factor interesante. ¿Cómo construyo una idea de unidad eliminando palabras que son, en ese momento comienzan a ser, y hoy lo son radicalmente, políticamente incorrectas? Por diferentes razones para el MNR, por diferentes razones para los protagonistas de la historia de hoy. En vez de utilizar el concepto indio, voy a utilizar el concepto campesino. La campesinización es una forma de disfrazar un criterio. Estoy dándole a una categoría económica, con un valor sociológico, el valor de sustituir un nominativo. Ya no eres indio, eres campesino. Los compañeros campesinos. Los campesinos son categorizados así por su actividad, no por su origen étnico. De esa manera disfrazo, diluyo, hago menos duro el concepto. No utilices la palabra indio, o la utilización de la palabra indio ya tiene de hecho una connotación negativa. Pero aquí hay un aspecto importante. En el proceso no solamente habla quien gobierna, sino habla quien es gobernado. En el proceso los indígenas asumen una conciencia de su propio rol, de su propia identidad, de su propia autorreferencia. Es decir, aquí no solamente se cuestiona el término desde arriba, sino se cuestiona el término desde la base. El reinaguismo, los procesos del indianismo, en el caso de Bolivia, van a tener una respuesta de interpelación a la sociedad y le van a decir: indio es una equivocación desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de su construcción y de lo que representa. Es decir, reniego de ser llamado indio y de autoidentificarme como indio porque la palabra indio es una imposición europea que tiene un carácter despectivo. Y entonces vamos a empezar a trabajar el debate en dos direcciones, desde la construcción estatal y desde la base de la sociedad. Y en ese camino vamos a encontrarnos con un proceso de evolución en la investigación antropológica, en el protagonismo indígena al que acabo de hacer referencia y en la mirada política. El salto cualitativo en este contexto va a ser el proceso de reforma constitucional en Bolivia de 1994. En 1994, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se establecen dos elementos fundamentales en la Constitución reformada. El primero, se modifica el artículo 1 de la Constitución y en el artículo 1 de la Constitución reformada de 1994 se dice: Bolivia es un país unitario, etcétera, etcétera, todas las consideraciones de carácter político, multicultural y pluriétnico. La diversidad es un elemento que enriquece y que es parte integral, esencial de la identidad boliviana.
se rompe el discurso del Estado-nación que unifica a partir de una cultura, una lengua, es decir, la singularidad se convierte en pluralidad. Y se celebra la pluralidad, se celebra la diferencia y se establece una relación objetiva desde el punto de vista explícito en el texto constitucional distinta entre los indígenas, los mestizos y los blancos. Hago aquí un breve apunte. No sé si ocurre en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, un poco la respuesta desde el mundo indígena o desde la visión antagónica a lo europeo, en vez de utilizar la palabra blanco, se utiliza la palabra blancoide, que es una expresión muy particular, ¿no es verdad? No acabas de ser blanco, eres un medio blanco, eres una degeneración del blanco, nadie sabe. Pero es obvio que hay una intención, ¿no es verdad? Los blancoides, aquellos que dicen ser blancos pero que en el fondo no lo son, o que representan una cultura que no es lo objetivamente europea que debiera ser. Bueno, cierro el paréntesis para establecer, no sé si un referente de calificación peyorativo de unos a otros o una autoidentificación colectiva un poco complicada en el sentido de la autoafirmación de la sociedad boliviana. La Constitución de 1994, por lo tanto, va a comenzar un giro que va a terminar, que culminará en el año 2009, en la Constitución del 2009. Primer elemento, el proceso histórico que lleva la Constitución de 2009 y que da como primer resultado anterior la propia presidencia de Evo Morales, no es un hecho automático, como nada puede ser automático en el desarrollo de la historia. Es decir, hay una construcción que tiene su punto de referencia básico el año 52, a efectos de lo que estamos diciendo, y que tiene un punto muy significativo, muy importante en 1994, en lo que fue el periodo democrático anterior al presidente Morales. Habrán notado ustedes que no he utilizado la palabra neoliberal, que sería la lógica palabra que todos tienen en la cabeza cuando hablamos en Ecuador o en Perú o donde sea, de los periodos previos o sobre todo del momento estelar de la década de los años 90. Y la razón por la que no utilizo el periodo neoliberal tiene una doble intención. Primero, porque estoy hablando de un proceso democrático que para mí tiene un valor más significativo, la conquista democrática de una sociedad plural a partir de 1982 en el caso de Bolivia. Y segundo, porque creo que muchos de los avances estructurales y de las transformaciones de fondo de la sociedad boliviana que se hicieron en la década de los años 90, poco o nada tienen que ver con la ortodoxia neoliberal. Entre otras, esta visión. Entre otras, la participación popular, entre otras, la nueva ley de reforma agraria, entre otras, el reconocimiento de las tierras comunitarias de origen en los llanos. Es decir, hay un conjunto de categorías de transformación que se hicieron en lo que genérica y, en mi opinión, de manera absolutamente insuficiente, se conoce como neoliberalismo, que no alcanzan con la definición. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no sea evidente que se llevaron adelante medidas explícitamente neoliberales, de más está decirlo. Está claro que están vinculadas al consenso de Washington, está claro que hubieron medidas como la privatización o la capitalización en el caso de Bolivia, etcétera, etcétera. Pero el marbete y la etiqueta descalifica. La palabra neoliberal no es igual que la palabra indio, una palabra neutra, es una palabra degradante. Eres un neoliberal, proimperialista, vende patria, etcétera, 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 etcétera. Es decir, por esa razón utilizo el concepto del periodo democrático previo al gobierno del presidente Morales. Lo que no descalifica el carácter democrático del gobierno del presidente Morales con sus toques autoritarios, pero sería absurdo que la pretensión fuera decir antes había democracia y ahora no. Ese es un debate que también sería una falacia. Adicionalmente, la Constitución de 1994, en su artículo 171, boliviana, establece los derechos de los pueblos indígenas. No se utiliza el concepto de naciones indígenas, que en sus bases, el artículo es un artículo bastante largo, mucho menos desarrollado que la Constitución del 2009, pero que reconoce con claridad y de manera explícita los derechos en términos jurídicos, la tradición
de administración de justicia por usos y costumbres, sus derechos a partir de los recursos naturales renovables, etcétera, etcétera, que son desarrollados en la Constitución del 2009 a partir del capítulo específico de los derechos de los pueblos indígena, originario, campesinos. En este momento de transición, cuando se habla de lo plural, cuando se habla de multicultural y pluriétnico o pluricultural y multiétnico, nunca he encontrado una diferencia muy grande entre ambos conceptos. Estoy marcando el establecimiento de un reconocimiento de la diversidad. Comienza a cuestionarse la idea del mestizaje. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de quien reconoce al otro, la palabra mestizo había significado una forma de disfraz, una forma de cobertura, una forma de decir todos somos iguales, una forma piadosa de meternos a todos en un mismo saco que no es un mismo saco. En ese sentido, puedo entender el cuestionamiento del término mestizo, en el sentido de que era imprescindible visibilizar. La visibilización, igual que el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía individualizado en la Constitución clásica boliviana hasta 1967 reconoce a todos como ciudadanos. Pero cuando tú incorporas en la Constitución del 2009 la idea de la ciudadanía colectiva, estás reconociendo una forma de comportamiento comunitario de una sociedad que no necesariamente tiene como único elemento referencial la conciencia individual y el individuo, un ciudadano, un voto. No descalifica, sino que complementa. Por lo tanto, yo puedo entender que la palabra mestizo atraviesa una crisis y que requiere ser superada no en el sentido absoluto, superada por la circunstancia del momento de transformación que, en mi opinión, se lleva al extremo, es decir, la descalificación de la palabra mestizo, como si la palabra solo tuviera una connotación, aquella que en el caso de Bolivia le impone el MNR. El mestizaje como la gran resolución de todos somos iguales, pero no en una igualdad en el sentido de la igualdad ciudadana liberal, sino una igualdad que nos disfraza en aquellas cosas que son diferentes y enriquecen. No son diferentes por mejores o peores, son diferentes por diferentes y porque hay que aceptarlas como diferentes. Es decir, tú tienes tu cultura, tú tienes tu lengua, tú tienes tu cosmovisión, tú tienes tu construcción de mundo que es distinta y que no por ser distinta es peor. No tengo que hacer referencia a la idea de el sentido civilizatorio eurocéntrico, obvio, que fue condicionante de nuestra lectura histórica a lo largo de muchos siglos. Pero una de las cosas básicas para entender este razonamiento es partir de una premisa. Partir de la premisa de que entendemos que no podemos mirar la historia desde la mirada eurocéntrica y que por lo tanto cuando hablo de estos conceptos he superado la lógica de creer que el centro está en Occidente. Lo que, por contra, no quiere decir desconozco los valores fundamentales de Occidente, y menos que soy parte de Occidente. Que este es el aspecto complementario fundamental del debate. Los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos, ¿somos parte de Occidente o no somos parte de Occidente? Una respuesta radical que rompería la lógica del Estado-Nación del 52 y del mestizo como una forma de disfrazar la totalidad sería no, no somos parte de Occidente. Y esa me parece una respuesta no solamente insuficiente, sino equivocada. Es decir, somos parte de Occidente en tanto, les estoy hablando en castellano, en tanto la filosofía racionalista ha influido en nuestra forma de pensamiento, en tanto las constituciones latinoamericanas anteriores a muchas constituciones europeas, ojo con esto, es que las constituciones latinoamericanas son la copia mecánica de modelos externos. ¿Cuál fue la primera comunidad continental que adoptó el constitucionalismo republicano como forma de vida? La latinoamericana. Ustedes dirán, era una superestructura que no se pudo aplicar. Concedido. Pero desde el punto de vista del pensamiento, ¿los redactores de la Constitución de Cádiz de 1812 no eran también en parte latinoamericanos?
La Constitución de 1812 no es una constitución liberal pionera, igual que la Revolución Francesa o que la Revolución Estadounidense. Es decir, ¿por qué decimos que el republicanismo es un artificio en América Latina cuando tuvimos pensadores como Picabea o como Moreno o como el propio Pazoskanqui que plantearon la mirada del mundo occidental en la construcción política? Somos parte de Occidente, lo que no quiere decir que somos españoles o suecos o franceses o estadounidenses. Somos una parte de Occidente. Una parte de Occidente incomprensible sin el riquísimo sustrato del mundo indígena. Pero ese mundo indígena está filtrado, ese mundo indígena está transformado, ese mundo indígena está moldeado, incluso violentamente, por esos 300 años de presencia europea. No puedes hablar en consecuencia de esta América Latina, de este Ecuador o de esta Bolivia, si no entendemos que Occidente es parte inherente de nuestro pasado. No es una cuestión que se colocó encima nuestro y que nos lo podemos sacar porque es absolutamente ajeno. Lo fue en 1535, no lo es hoy día. Y eso tiene que ver con la idea de mestizaje. Es decir, la recuperación de la palabra mestizo es imprescindible. ¿Por qué? Porque si yo no soy quechua o no soy aymara, eventualmente tengo raza blanca o tengo un color cobrizo porque parte de mi sangre es indígena y parte de mi sangre es europea. Pero lo que importa es ¿qué soy yo culturalmente? Cuando me preguntan en el censo del 2012 como boliviano o como boliviana, ¿se considera usted parte de una nación indígena? Mi respuesta fue no. ¿Eso me convierte en español? ¿Eso me convierte en sueco? ¿Eso me convierte en francés? No. En ese sentido, la palabra mestizo explica este resultado histórico que no es ya la del horizonte que disfraza en la palabra mestizo a todos, sino que me define como parte de una comunidad que no es la Europa occidental física, geográfica e histórica pura, ni es la historia indígena física, geográfica pura. La palabra puro en sí mismo es un disparate y en otro sentido la palabra mestizo es una perogrullada. Todos son mestizos, también lo es un descendiente de polacos que vive en los Estados Unidos. Pero la palabra mestizo, esto es muy importante, tiene una connotación fuertemente americana, por las razones antes explicadas, porque nace en el periodo colonial. ¿Se puede recuperar la palabra mestizo como una palabra que define una identificación de la que uno puede sentirse orgulloso? La respuesta es, creo, sí. Como hoy decir soy Huenayec o soy Chacobo o soy Ayoreo para hablar de pueblos indígenas del oriente de Bolivia es una forma de afirmación que no denigra, que no te hace sentir de menos o que no debería hacerte sentir de menos. En este contexto, lo que hemos transformado no es la esencia, sino la connotación de la palabra. La palabra mestizo, pensado en la Revolución de 1952, pensada en la Revolución de 1952 es una, la palabra mestiza, pensada en el año 2017, es otra. Termino con una referencia que es parte del debate. Bolivia escoge en su constitución una definición de nación. Es un Estado plurinacional. Para quienes tengan alguna duda sobre nuestra estructura política, el artículo 11 de la Constitución del 2009 dice: la República de Bolivia, estoy citando el artículo 11 de la Constitución boliviana, la República de Bolivia escoge como su forma de gobierno el republicanismo, los 4 poderes del Estado separados, etcétera, etcétera. Es decir, la Constitución del 2009 reconoce a Bolivia como una república. Bolivia no ha dejado de ser una república. Ha cambiado su nombre porque considera que puede establecer la idea de las naciones dentro de la nación. Queda pendiente el debate sobre el término nación. Ayer Enrique hacía una observación pertinente. El término Estado-nación, las dos, en este caso específico la palabra nación, es una construcción europea. Y la idea de nación es una de las formas más evidentes
de la construcción política europea. ¿Cómo entiende Bolivia o cómo entienden los pueblos indígenas de América la palabra nación? ¿En el mismo sentido que la definición de diccionario europea? Probablemente no. No deja de ser una cuestión complicada de entender el chairo, que diríamos en los términos del plato criollo paceño, que tiene la definición. Los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Esta es exactamente la forma en que la Constitución boliviana categoriza a los indígenas. Los derechos, ahí queda, empiezo, de las naciones, un concepto, y pueblos, dos conceptos, indígena, tres conceptos, originario, cuatro conceptos, campesinos, cinco conceptos. Siempre van juntos, no van por separado. ¿Cómo podemos explicar filosófica, sociológica y conceptualmente esa unión de palabras? Tendría que hacerles una explicación que tiene que ver con elementos políticos, elementos faccionales, organizaciones sindicales que quisieron verse representadas, pueblos de las alturas, pueblos de los llanos, etcétera, que definieron eso. Podemos entender, si no somos bolivianos, la idea de naciones y pueblos. Primero, naciones y pueblos. No hay en ningún momento una diferenciación en la Constitución entre nación y pueblo, porque en última instancia la palabra pueblo sigue teniendo una connotación extraordinariamente poderosa cuando tú hablas de una comunidad indígena. La palabra nación parece una superposición sobre la palabra pueblo. Pero la palabra pueblo no puede ser excluida porque probablemente el interesado, un quechua, un aymara, no entendería la idea si la palabra pueblo no estaría incorporada. Y la palabra pueblo tiene un sentido no solamente de carácter ideológico marxista, tiene una connotación originaria en el más profundo sentido de la palabra. Ahí entramos con el concepto de indígena, originario y campesino. Otra vez la categoría, un resabio nostálgico del triunfo nacionalista. El MNR está presente ahí con la palabra campesino. Lo impuso y logró la connotación. Para diferenciarlo desde el punto de vista jurídico, probablemente del hecho de si yo voy a aplicar la justicia originaria en la ciudad del Alto, que tiene 1.200.000 habitantes, ¿cómo lo hago? Es decir, entonces puedo distinguir a quien tiene una actividad específica que en el Alto no es posible, el agro, la agropecuaria, que viene connotada con la palabra campesino, como una forma de decir, ok, cuando yo tengo dos justicias, la justicia republicana y la justicia comunitaria, ¿dónde aplico y a quién le aplico la justicia comunitaria? Ahí entramos en la ley de deslindes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el concepto originario e indígena, que casi podríamos decir es una tautología, pero que tiene sentido para hacer diferencia entre la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y la CIDOB de los Llanos, unos autoidentificados como indígenas, otros autoidentificados como originarios. Y un último criterio, que es los interculturales. La política de migración que el MNR establece en los años 50 para trasladar a indígenas, quechuas y aymaras que están en la actividad minera o en la actividad agrícola para colonizar las tierras bajas del oriente, se llamó política de colonización, y los sindicatos de estos colonizadores se llamaban a sí mismos colonizadores. Pero como la palabra colonia se convierte en una palabra satánica a partir de vamos a descolonizar, pensando en el pasado europeo, pensando en la colonia española, pensando en el colonialismo interno y el colonialismo externo de la teoría, la palabra colonizador era obviamente un anatema. Entonces se inventan una palabra sustitutiva, otra vez la fortaleza y la fuerza de las palabras. Ya no eres colonizador, eres intercultural. Perdónenme, es una cosa impresionante. ¿Qué somos nosotros? ¿Biculturales, uniculturales, no culturales? Y todos los seres humanos somos interculturales en ese concepto. Intercambiamos culturalmente. Esto es lo que quiere decir. Pero la situación
del uso de las palabras llega a una transformación que deforma contenidos y que quita sentidos o que califica. Con esto no quiero descalificar el ejercicio histórico que me parece muy significativo y muy importante, más allá de mis diferencias importantísimas con el gobierno del presidente Morales, pero hay consideraciones que hacer sobre la Constitución del 2009 significativas. Hacía esta referencia para mencionar la complejidad del concepto de identidad. Creo que hay un salto cualitativo importante, el plural, identidades. Creo que hay un salto cualitativo fundamental, el reconocimiento de pueblos dentro de una nación. Yo no utilizaría, si yo hubiera hecho la Constitución en Bolivia, no hubiera utilizado la palabra naciones, hubiera utilizado la palabra pueblos, que me parece más precisa y que me parece que identifica más directamente a los interesados. Pero este es un concepto de discusión. El punto de partida y el punto de llegada, y aquí está el final definitivo de mi charla, es la revalorización del término mestizo. Es decir, creo que podemos y debemos convivir con la palabra mestizaje. Creo que debemos aceptar que el término mestizo es un término que, igual que el término aymara, o igual que el término guaraní, o igual que el término chacobo, tiene una connotación de valor. Yo soy profesor de la Universidad Católica con muchachos urbanos de 22 a 24 años, y la Universidad Católica ya no es lo que era hace 25 o 30 años, una universidad de élite. No, es una universidad que es una universidad de pago, pero que tiene una presencia muy plural de estudiantes. Cuando tú les preguntas, todos, sin excepción, cuando le dices, si tú tuvieras que calificarte, porque estábamos estudiando Arguedas, ¿cómo te calificarías? Y todos levantan la mano y dicen, yo me siento y me considero mestizo. Incluso personas, muchachos blancos, de ojos celestes y rubios. Él dice, yo me considero mestizo. ¿Por qué? Porque está en la chaya, porque está en el carnaval, porque está en la mamita del socavón. Esa misma persona va a bailar en el carnaval de Oruro y lo va a hacer encantado de la vida y va a tener una serie de tradiciones que no son estrictamente europeas. Creo que es posible recuperar el valor de la palabra mestizo como una palabra americana de América, no de los Estados Unidos de América, americana, y como una palabra que es imprescindible para poder construir la totalidad, que no disfraza, como lo hacía el 52, que no pretende la uniformidad. El gran logro histórico del 94 en Bolivia, complementado el 2006, es el reconocimiento del otro. Fin del paquete. El otro puedo ser yo. El día en que yo entienda que el otro puedo ser yo y no tú, habré entendido el problema. Primero, que la palabra otro me toca a mí porque quien me está mirando como otro, desde el mundo aymara o desde el mundo quechua, que me está mirando a los ojos de manera horizontal. Sus ojos y mis ojos están en la misma dirección y en el mismo nivel y a la misma altura. Esos dos conceptos son claves, que nos dan lugar a un tercer concepto, que todavía no está asentado en América Latina, en el área andina, la palabra respeto. En el momento en que yo respete al otro y el otro me respete a mí, habré dado el salto cualitativo que está en proceso. El salto de destruir el racismo, de destruir la discriminación, de destruir el desprecio o de destruir el odio. Esos son elementos pendientes. Creo que en ese escenario la palabra mestizo es perfectamente válida. Muchas gracias.